Hola, ¿qué tal? Espero que estés increíblemente bien. Hoy te traigo un episodio que viene por petición popular. Es una de esas preguntas que más me hacen siempre en la comunidad, en comentarios, por todos sitios donde la gente me suele contactar, diseñadores que están empezando, diseñadoras que están empezando sobre todo. Y es la pregunta de, si tuvieras que empezar desde cero hoy en el UX, ¿qué harías? Y bueno, sabemos que eso es un poco imposible, ¿no? Yo al final tengo un conocimiento de la industria y demás y no podría resetear mi mente y empezar a tomar decisiones de cero. Si hoy sé lo que es lo que te voy a decir, lo que haría yo es porque tengo ese conocimiento previo. Entonces, eso es un poco imposible, pero bueno, voy a hacer ese esfuerzo de qué haría yo con el conocimiento que tengo hoy y demás, pero imaginando que no sé UX, si tuviera que empezar de cero, si tuviera que decidir si el UX es para mí o no y cómo prepararme para enfrentarme a esta carrera que a mí me parece increíble. Pero bueno, a mí me parece increíble ahora porque tengo ese conocimiento. Si no lo tuviera, si estuviera pensando en empezar hoy esa carrera, pues lo primero que haría es preguntarme, intentar descubrir, ¿es el UX, el diseño UX, el diseño de productos digitales para mí o no? Para mí eso es lo más importante, acabar haciendo una carrera que te frustra, que te entristece, que no te da esa felicidad, que no te entretiene, que no te reta y todo eso, creo que al final es un castigo y a mí, al menos durante mi carrera y los diferentes trabajos que he tenido, siempre me ha preocupado el equilibrar también que lo que hago me guste. Y para mí esa es la primera respuesta que intentaría responder. La primera pregunta, perdón, que intentaría responder es ¿para mí o no? ¿Cómo respondes a esta pregunta? Pues primero tienes que consumir contenido. Pues intentaría buscar vídeos en YouTube, artículos, algún podcast, algún libro de UX para entender qué es y qué hace un UX, sobre todo qué hace para saber, pues, qué cosas pueden congeniar más conmigo, en qué cosas voy a tener más problemas y me van a costar más por cómo soy, por lo que sé, por lo que no sé, todas esas cosas. Y luego también intentaría buscar a alguien de la profesión que esté en un puesto muy cercano a lo que yo quiero hacer y les preguntaría, oye, ¿qué tal? ¿Cómo es tu día a día? ¿Qué haces? Y demás. Cuando tenga eso, cuando sepa lo que es el UX, qué conlleva, gente me haya dado consejos de qué habilidades necesitas, qué hace un UX y demás, ahí empezaría a decidir, vale, si esto es para mí o no. Y en ese caso, si es que sí, pues empezaría ya esa formación, ¿no? Esa parte más de educacional porque no tienes ni idea del tema, se supone que en este punto tienes unas nociones y ya está. Pues empezaría, probablemente yo cuando empecé era muy difícil formarte porque no había tanto material, la mayoría estaba en inglés, no había tantas oportunidades como hay ahora de formación en cuanto a máster, bootcamp, cursos y demás. Hoy en día incluso gratuito hay un montón de cosas. Cuando yo empecé, ¿no? Habían 3 o 4 comunidades nada más. Entonces, ¿qué haría? Probablemente miraría algún curso, alguna cosa así. Yo soy bastante autodidacta, entonces siempre tiro por esa ruta, pero sí que es verdad que si hubiera un curso que yo sé que la gente lo valora bien y demás, pues intentaría hacerme un curso que estuviera acorde con el tiempo que yo puedo dedicarle, cómo me gusta a mí aprender y el dinero, los recursos financieros que yo tenga en ese momento. Entonces probablemente me haría ese curso, pero nunca haría el curso y solo el curso. Empezaría ese proceso de formación y cada vez que llegue a un tema, imagina que empiezas el curso este y te empiezan a hablar de los fundamentos del UX. Pues yo amplificaría esa información, la ampliaría, pues leyendo durante esos días, ese mes o lo que sea que dure ese tema, ese temario, esa parte del temario, pues escuchando podcasts, viendo vídeos, leyendo artículos sobre los fundamentos del UX. Que después se mueve a la investigación de usuario, pues lo mismo. Escucharía podcasts, me compraría algún libro, leería artículos, iría a buscar vídeos de YouTube y demás para amplificar pues la parte de investigación de usuario. Y así lo haría por todo el temario. ¿Qué va a hacer esto? Que no te quedes solo con una versión de lo que te cuenta un curso, sino que lo amplíes, lo hagas mucho más rico ese conocimiento y empieces a ver los temas en profundidad. Una vez tenga eso, me pondría a practicar cuanto antes. A practicar, no en plan hacerme proyectos enteros. A lo mejor si el curso este es un bootcamp o algo y me hace un proyecto, pues bien, aprovecharía ese proyecto.
Pero si no es ese el caso, pues buscaría mis propios proyectos. Y no iría a lo grande, o sea, no iría a ser como en un bootcamp que te enseñan, a lo mejor te dicen, venga, piensa en una aplicación móvil o algo así, o un negocio, y te hacen hacer como el proceso de crear tú solo o tú sola ese negocio, o esa aplicación o lo que sea. No iría tan bestia en cuanto a la cantidad y al tamaño, porque en el bootcamp y en los cursos lo hacen así para que veas un poco todas las áreas. Como esto se trata de practicar y perfeccionar, yo iría una por una. Por ejemplo, si yo quiero aprender pues los fundamentos del UX y mejorar ahí, pues vale, me intentaría hacer auditorías UX. Buscaría empresas o servicios, productos digitales que yo vea que están ahí, que no están súper... O sea, no iría a Airbnb, Netflix, y Google y todos esos que son enormes. Iría a empresas que están empezando, productos que yo utilizo que veo que no me terminan, que podrían ser mejor, practicaría auditorías UX. Empezaría a mirar los principios visuales, los patrones que siguen, la accesibilidad, todas estas cosas que te permiten, sin tener datos de los usuarios, evaluar si algo se puede mejorar o no basado en estándares y cosas que hemos ido aprendiendo con el tiempo en la industria. Luego que me muevo a investigación de usuario, pues crearía mi propia investigación de usuario. Y nadie te para que todas estas cosas sean reales. Tú puedes hacerle la auditoría a una empresa real de un amigo, a una empresa de una ONG o algo así, o incluso hablar con una startup y decir, oye, yo te hago una auditoría si tú me dices qué cambios de los que te voy a recomendar aplicas y cómo funcionaron o no, para que ese trabajo se vuelva más real. Y lo mismo con la investigación de usuario. Voy a hacer investigación de usuario, busco una pregunta de algún tema que a mí me guste, no sé, cuáles son los hábitos de las personas a la hora de encontrar amigos o amigas para hacer deporte, por ejemplo. Pues nada, esa es mi pregunta. Yo quiero conocer los hábitos de las personas que buscan gente para acompañarles en hacer deporte. Pues me preparo una encuesta, la envío en comunidades de deporte, cuando tenga las respuestas y demás las analizo, saco el estudio, qué aprendí, qué me sorprendió, qué cosas no me esperaba, que a lo mejor yo quería aprender y fue lo contrario, todas esas cosas. Y de ahí sacaría unos cuantos participantes, pon tú entre 5 o 10 participantes y los entrevistaría de verdad. No como amigos, no con familia, no con usuarios de verdad para aprender de verdad. Y esos proyectitos que voy haciendo los irías poniendo en mi portfolio, porque sería una auditoría real a una empresa o a una ONG o a lo que sea, una investigación de usuario real, y luego me iría a un proyecto más de una funcionalidad o algo. El otro día lo hablaba, no me acuerdo con quién lo hablaba, lo estábamos hablando en la comunidad de que deberíamos de hacer algún proyecto real de una empresa. Y yo le estaba comentando que el otro día tuve que renovar el DNI y en la página que tiene el gobierno y demás para renovar el DNI en donde yo vivo, era horrible, era horrible. Se podía utilizar porque yo pues al final estoy muy acostumbrado a ver un poco todos los niveles, pero era muy complicado, pues yo elegiría algo así, algún servicio que sea muy cortito, ¿no? Eso era al final un formulario para enviar tu petición de lo que querías renovar, en mi caso el DNI. Pues haría algo así, buscaría una funcionalidad más pequeñita de algún producto que yo sepa que está flojito en cuanto a calidad en UX y a experiencia, y haría ese proyecto ahí y lo aplicaría de verdad y lo testearía con gente de verdad. Buscaría gente pues mayor de edad que ya haya renovado el DNI una vez y les haría preguntas y básicamente, si te fijas en todos los proyectos, intentaría practicar de verdad. Pues eso lo iría haciendo sin olvidar el que yo tengo que seguir formándome y seguir aprendiendo de UX. Tendría esos proyectos, buscaría también algunos referentes. A mí me gusta siempre seguir a gente que me llega, ¿no? Sí que es verdad que en España, en Latinoamérica, en todos los países hispanohablantes, yo pensaba que había menos contenido, pero hay mucho contenido hoy en día. Hay cada vez más contenido y se empieza a complicar saber a quién sigues, a quién no, a quién escuchas, a quién no. ¿Qué haría yo? Seguiría a la persona que me hable a mí en cuanto a la situación en la que yo estoy y lo que estoy dando. Entonces, si estoy aprendiendo Figma, por ejemplo, pues seguiría a alguien, algún creador de contenido o creadora de contenido que me guste, que
enseñe Figma y me guste cómo enseña Figma. Luego que paso de Figma a investigación de usuario, pues en ese tramo seguiría a alguien que me hable de investigación de usuario. Yo además siempre suelo tener pues algunos referentes, ¿no? Que están ahí siempre, porque a lo mejor hay algún creador o creadora de contenido que te gusta cómo es, que te gusta cómo habla, que conecta contigo, ¿no? Porque no todos conectan con todos. A veces te gusta más la personalidad de uno que de otro y así. Pues cogería como mis referentes que yo voy a seguir siempre y luego el resto lo iría cambiando dependiendo de mis necesidades. Buscaría un mentor también, un mentor o una mentora, alguien en el que yo confíe, que sepa que si tengo preguntas sobre todo de lo que me voy a encontrar, de que me sepa decir cómo voy de nivel, cuál es mi currículum, cuál es mi portfolio, qué le está fallando, qué puedo cambiar y sobre todo de mí, no tanto los documentos, sino vale, tú ves esto en los documentos, pero ¿qué crees que está fallando en mí? Porque ese es uno de los problemas que yo veo ahora mismo en el mercado, que tú preparas tu portfolio, tu currículum, no te llaman, no te llaman, no te llaman, pero no te llaman porque lo que estás mostrando necesita un salto de calidad. ¿En dónde? ¿Por dónde empiezo? Alguien que sea capaz de decirte eso. Pues ahí tú busca y agranda tu red y pregunta en LinkedIn, en tus redes sociales y demás, que seguro que tienes algún referente, alguien que te pueda ayudar. A veces no tienes que irte por lo más alto ni nada, sino si tú quieres entrar en el mercado y vas a ser junior UX, pues alguien que esté ahí, un junior UX que esté trabajando hoy o alguien que sea mid, que lleve un par de años, pues probablemente te sepa decir más cosas de lo que te vas a encontrar, sobre todo si esa persona comparte tu cultura, tu país, todo eso. Pues vas a conectar mejor y te va a ayudar. ¿Qué más haría? Me prepararía unos objetivos de carrera. Yo cuando empecé en el UX, por ejemplo, yo venía de muchos años, casi 8 años, de diseño gráfico, imagen corporativa, diseño de marcas para empresas. Entonces, vale, no tenía esa parte tecnológica UX perfecta, pero sí que tenía muchos años de profesión, muchos años de la parte visual, de la parte creativa. ¿Y qué hice yo? Yo analicé, vale, qué puestos tiene el UX. Tienes el UI, tienes el diseñador visual, tienes el investigador o la investigadora de usuarios, tienes, ¿no? Todos esos puestos que hay. Y pensé, vale, con mis habilidades de hoy, ¿cuál es el siguiente pasito que está más cerca? Y me di cuenta que era el UI, porque en el UI yo no tenía que aprender tanto para poder empezar a trabajar de forma profesional, entonces empecé a practicar y a aprender sobre Design System, sobre componentes, sobre toda la parte de UI y entré enseguida por el camino de UI. Pero que igual tu caso no es ese, a lo mejor tú vienes de una profesión como antropología, sociología, psicología y se te da más las personas, la investigación. Pues tu primer paso, si quieres ser diseñador o diseñadora de productos al final, pues a lo mejor es la investigación de usuario primero y después das ese saltito. Siempre hay muchas opciones. Si sabemos el objetivo a donde queremos llegar, es más fácil volver hacia atrás y plantear esos pasitos de la escalera que nos lleve ahí. Cuando ya tengo estas cosas, cuando ya tengo pues los fundamentos, ya he practicado, ya sigo creadores de contenido, estoy en comunidades, es muy importante estar en comunidades de gente que está en tu misma situación para que veas y aprendas de otros y otras también, que al final nosotros tenemos preguntas, pero otros tienen otras preguntas diferentes y aprendemos de esas también. Ya tengo alguien como guía, un mentor, una mentora. Ya, por supuesto, tengo decidido qué quiero. Lo siguiente sería empezar a preparar esos documentos. Y para preparar estos documentos, intentaría entender qué busca un reclutador o una reclutadora de talento o un manager o una manager que están contratando. Tengo un montón de vídeos sobre eso en YouTube, por si te interesa. Tengo incluso una serie que se llama Lanza tu carrera en UX, que te cuenta todo desde que ya estamos preparados para buscar, para empezar a buscar, hasta que conseguimos ese trabajo. Todo ese proceso lo tienes ahí explicado en toda esa serie de vídeos. Son largos porque eran directos, pero ahí está todo. O sea, no tienes excusa de que no tengas ese contenido. Pues haría algo así, pero siempre acompañado de esta figura que te hablaba antes, del mentor o la mentora, que me puedan decir, oye, tu currículum y tu portfolio no es que estén mal, sino que te está fallando el nivel aquí. Y que me digan las cosas sinceramente, claras, con un feedback honesto y directo y con ganas con la intención siempre de ayudar. Porque lo que pasa a veces es que no tenemos el nivel
o no estamos contando nuestra historia bien, que ya hice un episodio sobre esto, y acabamos pues echando solicitudes, postulando a trabajos y nunca nos llaman y empieza a frustrarnos. Entonces, como no sabemos qué hay que arreglar, se convierte en pues es la industria, que es imposible, qué tal, qué cual, y empezamos a poner barreras en lo que realmente deberíamos hacer, que es que alguien nos diga, mira, no, es que te está fallando la parte visual, deberías de practicar más. Pues me pongo ahí en serio, o te está fallando como cuentas la historia, tienes que hablarme de tu proceso, todo lo que sea, y entonces empiezo a mejorar. Pero si no lo sabes, pues te frustras muchísimo. Pues haría eso, haría mi currículum, mi portfolio, planearía, planificaría y prepararía entrevistas y luego me mentalizaría claramente de ahora viene un periodo duro, la búsqueda de trabajo es muy dura, eso lo tenemos que saber ya todos, y empezaría a utilizar la búsqueda de trabajo como oportunidades de aprender. Yo empiezo por las empresas que menos, ¿cómo decirlo? Las que menos me atraen, por decirlo así. Y utilizo esas empresas para empezar a probar mi currículum, mi portfolio y demás. Esas empresas, si veo que no me llaman, es que tengo que mejorar algo en los documentos. Si me empiezan a llamar, es que ya mis documentos van llamando la atención. Si no paso a las siguientes rondas, es que estoy contando algo en mi historia que no cuadra. Y todo eso mejora. Yo recuerdo que en mis primeras entrevistas no contaba mi historia bien, no terminaba de conectar y no me daban los puestos. Pero yo cada vez que hacía una entrevista y decía algo que veía que los entrevistadores o las entrevistadoras respondían bien, pues decía, vale, de esto acabo de aprender, esto funciona, esto les hace gracia, esto les gusta, esto les genera curiosidad, pues esto se va a quedar y esta otra parte que causó problemas, que no la entendieron bien y que no llamó la atención, la quito. Y empiezas a mejorar tu historia en tu currículum, en tu portfolio y en toda la parte de narrativa que tú hablas, ¿no? En las entrevistas y demás. Y una vez tenga eso, pues si tengo a alguien que me está ayudando a ver mi nivel, si tengo además, estoy siempre practicando y centrándome no tanto en la teoría en este momento, sino en practicar y poner a prueba de verdad mis habilidades, las pongo en mi currículum, las pongo en mi portfolio, tengo esa persona que me guía y me dice, estás fallando aquí, podrías mejorar esto y tal, pues ya es cuestión de tiempo que llegue mi oportunidad. Porque si al principio tenía un 2% de probabilidades que me llamaran y de conseguir un trabajo, pues ahora a lo mejor tengo un 30%, porque he ido mejorando todos los documentos, mi historia y demás, y han ido pasando los filtros que algún día llegará alguien que le guste lo que digo, le guste mi historia, le guste mis documentos y demás. Y bueno, llegado ahí, si tengo la suerte de conseguir un trabajo y demás, mi siguiente paso sería aprender inglés. Si no lo sabes ya, si sabes ya, busca trabajo en inglés primero, antes que español y demás. Eso sin duda, no lo dudes porque las condiciones son mucho mejores, hay más oportunidades, más mercado, más de todo. Sin embargo, si no tienes esa oportunidad y yo ya entro en UX y ya tengo mi primer trabajo, pues lo primero, empezar a hacerlo bien, empezar a coger esa experiencia, esa confianza y todo eso, pero una vez la tengas, una vez te veas ya más o menos estable, no te quedes parado o parada y empieza a pensar en el futuro de tu carrera. Y disfruta y celebra todas esas victorias, que consigas trabajo, que vayas aprendiendo y tal, pero si quieres seguir creciendo y quieres llegar a esas condiciones que todos nos encantan, ¿no? De poder trabajar donde tú quieras, remoto, tener un buen sueldo, unas buenas vacaciones, condiciones así, seguros y demás que te pueden ofrecer solo las compañías más grandes, no más grandes, las de mercados más maduros, pues entonces lo que haría es aprender inglés. Intentar aprender inglés cuanto antes porque eso es mejor que cualquier máster, especialización, certificado oficial que te puedas sacar. Eso es lo que haría yo. Esa es mi historia de cómo me plantearía, vale, si empiezo desde cero, esto es para mí o no, empiezo a formarme con la teoría, cuanto antes empiezo a practicar, me involucro en comunidades y demás, me busco a alguien que actúe de guía, sigo a gente que hable mi idioma dependiendo de mi nivel, o sea, si estoy dando lo que decía antes, si estoy haciendo investigación de usuario, voy a seguir a alguien que hable mucho de eso. Aparte de tener tus referentes en la industria porque te gusta cómo son, porque conectas, porque tal, todos siempre tenemos ese tipo
de creadores de contenido. Luego iría a mis documentos, siempre apoyado de feedback de la comunidad y de esta figura del mentor o la mentora. A partir de ahí planearía cómo quiero llegar ahí para saber qué pasito me puede hacer meter el pie, ¿no?, por la puerta antes. Y una vez esté dentro, aparte de disfrutarlo, celebrarlo y seguir practicando, iría por el inglés. Si no lo tengo, si ya lo tengo, pues iría a eso, a coger más experiencia, seguir aprendiendo, seguir formando y crear un hábito de ese aprendizaje continuo, porque en el UX hay que adaptarse y está siempre constantemente cambiando y saliendo cosas nuevas. Esto no tiene por qué agobiarte si lo consigues introducir en tus hábitos. Pues un poco eso sería la historia de cómo lo haría yo si tuviera que empezar hoy. Pero lo más claro que tienes que tener si empiezas hoy es lo que te decía antes. Hace 10 años, 8 años, había muchas oportunidades, pero era muy difícil aprenderlo. Entonces cualquier empresa que viera a alguien dispuesto o dispuesta a hacerlo, le daban una oportunidad. Ahora eso ha cambiado. Ahora es mucho más fácil formarse y formarse con más calidad, con mejor contenido, pero como todo el mundo se puede formar, es más difícil conseguir esa oportunidad. La única forma de conseguir esa oportunidad al final es preparándonos con experiencia real, que recuerda, experiencia real no es trabajar para empresas, no es esta cosa de es que no consigo experiencia real porque no me contratan y como no me contratan no tengo experiencia real y el pez que se muerde la cola. No es eso. Tú puedes obtener experiencia real haciendo proyectos con usuarios de verdad, no con tu familia, no con tus amigos, no con la gente que está haciendo el bootcamp contigo y sobre todo no enviando enlaces para tus pruebas de usabilidad o tus card sorting o todas estas cosas a comunidades de diseñadores. Envíalas a tu audiencia. Todos estos detallitos de hacerlo con gente de verdad, con la audiencia de verdad, son los que cuando tú cuentes tu historia, cuando tú la plasmes en unos documentos o la hables, la cuentes en una entrevista, te diferencie del resto porque realmente estás hablando desde el conocimiento de algo que hiciste de verdad, que eso es la experiencia al final. Pues nada, espero que te haya servido este vídeo, que si estás empezando te ayude en ese momento que es cómo decido qué hago y por dónde voy. Tengo algunos vídeos en YouTube si quieres verlos en los que te hablo de eso, de como una guía, tengo una guía práctica de cómo empezar en el UX desde cero y demás. Y nada, cuéntame cómo lo estás haciendo tú, ¿te está funcionando? ¿Te suena alguno de las cosas que he dicho? ¿Lo harías igual que yo o no? Ya nos vemos en el episodio próximo y me dices, me vamos hablando. Hasta luego.